Entonces, en nuestra clase vamos a recurrir a una, a compartir un documento que ya se lo subí, ya está arriba en el sistema en UCampus, de tal manera que ustedes lo puedan desarrollar y muy similar a eso serán los problemas de la prueba. Entonces vamos a subir a nuestro documento. No ha llegado nadie más. Ya. Subimos entonces, compartimos. Compartir. Entonces acá tenemos la guía que le subí, que tiene algunos ejercicios para efectos de considerar que la atmósfera es bastante pesadita, problemas que tienen que ver con el orden de magnitud cuando nos pasamos de unidades, como el problema que está arriba acá, de unidades muy grandes a unidades muy chicas. ¿Ya? Entonces tenemos unidades extremadamente grandes, como la atmósfera de la Tierra, que somos un poquitito, ¿verdad? Un poquitito chicos nosotros respecto de los tamaños. ¿Sí? Esto es muy grande y acá estamos hablando del átomo, ¿verdad? De las moléculas. Ahora nosotros tenemos que referirnos mucho a las moléculas por la dureza de los minerales. Y si un elemento se diferencia de otro por lo compacto que son. ¿Ya? Entonces ahí hay un problema un poquitito para ejercitar con... Después tenemos un problemita de un TK construido para almacenar cosas. ¿Ah? Para almacenar agua de mar, creo. ¿Ya? Este es un tarro, un TK, se llama en minería. Aquí tenemos un TK y con ese TK le vamos a calcular en dónde está aplicada la fuerza, dónde está el centro de presión, ¿ya? Para efectos de evaluar la resistencia a materiales, por ejemplo, en la puerta del lado A, en la puerta del lado B, ¿ya? O en el fondo, se nos alcanza a salir acá dibujado el fondo, la fuerza en el fondo del carro, ¿verdad? Del TK se dice en minería, el TK. Y un número, TK1, TK2, TK3, está enumerado. Y tiene una altura H. Entonces, ustedes tienen que trabajar dónde está el centro de presión, etcétera. Hay un 4 para ver que los materiales, en función de la temperatura, se dilatan. Hay algunos que rompen, ¿verdad? Y otros que los frascos, algunos se dilatan con la temperatura y otros se contraen con la temperatura. Por ejemplo, el fierro se dilata con la temperatura y el agua se dilata con menos temperatura. Es decir, hay cosas que se dilatan cuando se le aplica calor, el fierro, el hormigón, ¿verdad? Hay que dejar juntas de dilatación en las construcciones, mientras que si colocamos una chelita al freezer, en vez de contraerse por el frío, se dilata y se rompe la botella. ¿Ya? Y perdimos feo. Hay otro que hay que aprender a calcular la densidad de algunos minerales
Acá hay un lingote de oro y hay que aprender a calcular muy bien la densidad porque el precio del gramo de oro es muy caro y como es muy caro, ¿verdad? Muy caro, estamos obligados a evaluar muy bien la densidad, pero con mucho detalle, con la temperatura, con todo. ¿Ah? Porque se dilata, si se dilata va a calcular más desplazamiento de agua, etcétera. Después tenemos un problema número 6, un problema número 6 que lo tenemos para un macizo de metal, es decir, en función de evaluar la densidad y algunas propiedades, encontrar de qué metal se trata. Es decir, cuando uno encuentra una piedra por ahí, uno calcula la densidad y sabe inmediatamente si es del grupo del fierro, del grupo del cobre, del grupo de los metales nobles, etc. Y para ello tenemos que inmediatamente ir y recurrir a la tabla de densidades de los materiales. Por ejemplo, cualquier pieza de acero, la densidad es cercana a los 8, 7,5 hasta 8. Mientras que el latón, ¿verdad? 8,6, el cobre 8,9, la plata 10,5, el plomo 11, bueno, y así sucesivamente. Miren el oro, 19,3 toneladas por metro cúbico. ¿Quién tuviera una tonelada de un metro cúbico de oro? 19, ¿eh? 19 toneladas tiene un metro cúbico de oro. El platino y así sucesivamente. ¿Ya? Después otro problema que tiene que ver con un material desconocido, que conocemos su peso, se sumerge en agua, se desplaza y calculamos la densidad del material. Un problema 8, ¿verdad? Es para tener una idea que cuando me mandan a buscar una barra de titanio, una barra de cobre, una barra de acero, una barra, no necesariamente la podemos calcular, la podemos y la llevaremos en la espalda. ¿Ya? Necesitamos pedir una camioneta, camión, por lo tanto hay que tener el orden de magnitud. Problema número 9. Imagínese que usted compra una pieza de metal que tiene tal masa y el vendedor dice, por ejemplo, que es de oro. ¿Fue una estafa o no fue una estafa? ¿Cómo puedo yo saber cuando me venden una pieza que tiene 5 por 15 por 30 milímetros y lo peso y me dice el fulano es de oro? Pague el gramo de oro. Hay que ver primero si es oro. 10. Un barril contiene dos productos, aceite y agua. Calcule las presiones parciales. Problema número 11. Un cable anclado al fondo, flotación, de empuje. ¿Verdad? Vamos a colocar una esfera que está hecha de plástico, una pelota, la hundimos, queda bajo el agua, ¿está bien? Por lo tanto, al estar bajo el agua hay un empuje. Cuando se suelta, la pelota queda en equilibrio sobre el agua. Pregunta cuánto pesa la pelota. Es como preguntarle el apellido de alguien que conocemos solo el nombre. Problema número 12. Se corta un agujero circular de ese diámetro en el costado de un estanque que tiene 12 metros, ¿verdad?, de altura de agua sobre el orificio. Arriba el estanque está a la intemperie, al aire. Calcule la velocidad de salida del agua y el volumen del agua derramada. Aquí un problema de compuerta. Tenemos acá un fluido de peso específico. Tenemos una compuerta AB rectangular. Una compuerta AB rectangular y una compuerta que es un triángulo. Una compuerta que es un triángulo. Esta es rectangular, la vamos a hacer para allá, no
descartarse que es rectangular, y esta que está aquí es un triángulo que tiene vértice en C. Este va para el ancho para allá. Es un triángulo de este tipo que está ahí pegado, ¿ah? Que la base está en D, vemos D acá, C el vértice. Y dice que es un triángulo, ¿verdad?, cuya altura se ve ahí 1,8 metros. La altura, 1,8 metros. Calcule la fuerza y el centro de presión de ambas compuertas. Problema 14. Un depósito rectangular de 8 metros de longitud, 3 metros de profundidad y 2 metros de ancho está lleno con agua. Si se acelera, aceleración horizontal 1,52 metros segundos al cuadrado. Pregunta, ¿cuánta agua se cae? ¿Y cuál es la presión en el lado derecho del depósito? Nos están diciendo que tenemos un tanque cuadrado, están las dimensiones, la profundidad, lo vamos a acelerar para allá. El agua, como nos dicen, se va hacia atrás. Se va hacia atrás. Se cae. Preguntan cuánto es el derrame, cuánta agua se cae y cuál es la presión acá en el fondo. Lado derecho es ahí. ¿Cuál es la presión? Acá, en el fondo del tarro. Problema número 15. Una compuerta circular. Ahora también están, ¿verdad?, las posiciones, el nivel del agua, está la explicación. Y el problema 16, entre comillas, es tipo prueba. Se tiene una compuerta B rectangular, según se muestra en la figura, hasta acá. Esto tiene esta forma, y aquí está el nivel del agua. Preguntan dónde está el centro de presión, el centro para el cálculo de la fuerza, ¿verdad?, para calcular la fuerza de empuje que tiene el agua y el momento respecto a B. Recuérdense ustedes que el momento es el brazo por la fuerza. Nosotros sabemos que la fuerza está aplicada en un punto por acá abajo que se llama centro de presión, y indudablemente la fuerza de presión del agua trata de abrir la compuerta. Esta fuerza. Y la fuerza por el brazo, este que está acá, este brazo, F por B, es el torque. F cruz B es el torque. La fuerza por el brazo es el torque o momento, ¿verdad? Es el torque o momento que hace el líquido para abrir la compuerta AD. Entonces, requisito encontrar la fuerza, indudablemente, y el centro de presión, porque ahí está aplicada la fuerza.
Esa es la guía. Ahí le hice ¿verdad? Una lectura rápida de los problemas. ¿Qué les parece? Ustedes la resuelven y yo estoy seguro que más de un problema sale de la guía y lo voy a camuflar un poco, ¿verdad? Para que ustedes lo respondan. La prueba va a ser tipo 3 problemas, uno sencillo, uno mediano, uno para inteligentes, ¿verdad? Y ustedes lo van a sacar los 3 sin duda, pero nos vamos a dar tiempo en este bloque de horario. Partimos, yo subo el problema 1, lo dejo pegado, ustedes responden, sacan foto a su apunte, me mandan la respuesta del problema, subo el 2, subo el 3. Un tiempo responden, subo el otro, un tiempo responden y terminamos. ¿Está bien? Hablan nada, calladito. Ya, compartamos entonces nuestra guía de apoyo al estudio de ejercicios. Allí tenemos uno de ejercicio. ¿Ya? Problema 1. Traten de resolver este problema y me preguntan. Suban el micrófono, el volumen del micrófono y lo conversamos. Es el Profe, número 1 de la guía. ¿Cuál es la masa total de la atmósfera de la Tierra si su radio es tal y la presión superficial de la Tierra es 1,013 por 10 elevado a 5 newton metro cuadrado? Sí, dígame. aquí se asume que la Tierra es una esfera, ¿cierto? Sí, indudable, Ya, indudable. ya, profe. No nos olvidemos que en ingeniería todo lo modelamos, lo hacemos a parecerse a algo, porque evidentemente si algo que conocemos tenemos información. Siempre es así en la ingeniería. Oye, este cálculo voy a hacer suponiendo que esto es un cilindro parabólico. Oye, este cálculo lo voy a hacer y eso lo coloca uno cuando está haciendo un proyecto, coloca, ¿verdad? En principio, consideraremos que lo que estoy calculando es una catenaria. ¿Ya? Entonces siempre uno lo declara. Entonces usted podría haber dicho, voy a considerar la Tierra como una elipse. Está bien, achatar los polos para el lado allá. Una idea. La otra voy a considerar, es la más fácil, ¿verdad? Una esfera. Porque conocemos todo de la esfera, etc. Entonces usted plantee el problema. Lo resuelve la calculadora el problema, no ustedes. Lo que hace uno es plantearlo. Entonces, ¿cómo les da? Entonces tenemos una masa total de la atmósfera. Preguntan. Tenemos la presión, ¿verdad? Es muy importante, la presión. Entonces tenemos y dibujamos superficie de la Tierra. ¿Está bien? Y acá conocemos la presión en la superficie de la Tierra, ¿verdad? Superficie de la Tierra. Tenemos la presión. Tenemos el radio de la Tierra.
el radio. Por lo tanto, si me piden la masa, yo tengo que partir diciendo si la presión, ¿qué es lo que es la presión? La presión, dijimos, es igual a ¿qué Correcto. cosa? A la fuerza partido por el aire. ¿Está bien? Por lo tanto, conocemos la fuerza sobre la Tierra, sobre el área de la Tierra. Conocemos entonces la fuerza. ¿Está bien? Conocemos la fuerza sobre el área. Por eso que tenemos la presión. De acá tiramos la fuerza. Fuerza afuera. Y esto es presión por área. De la esfera, de la pelota. ¿Conocemos la presión? Sí. ¿El área de la pelota? Sí, hay una formulita. ¿Pero qué es la fuerza? Aquí, la fuerza ¿De gravedad? es la masa de la atmósfera, la masa de la atmósfera por la atracción de gravedad, el peso. Entonces aquí reemplazamos masa de la atmósfera por la gravedad es igual a la presión por el área. Despejamos lo que nos están preguntando, la masa de la atmósfera igual P por A y partido por G. No olvidemos que el área, porque esto es una pelota, ¿verdad? El área de la pelota, el área de la esfera es igual a 2 pi radio de la Tierra al cuadrado. Por lo tanto, aquí está todo completo, ¿verdad? La presión, el número pi que conocemos, el 2 que me olvidé de colocar, el R cuadrado partido por G. Eso era. ¿Está bien? Es un problema sencillo, pero que muchas veces no se nos ocurre cómo hacerlo. ¿Está bien? ¿Alguna pregunta? Pregunten ahora. ¿No hay pregunta? Pasamos al 2. ¿Ven? Acá les puse el mismo que se veía dificilito. Se los puse para resolver. Empiecen a plantearlo. Para que puedan hacerme preguntas, porque si yo lo planteo, quedamos en la misma. ¿Ya? 3 minutitos para que lo resuelvan. Entonces, un TK, ya dijimos que a ese cosito, hace poco cuando expliqué, le llamábamos TK. ¿Sí? K. ¿Qué más? Vamos a almacenar agua de mar. Agua de mar. ¿Bien? ¿Lo específico del agua de mar habría que tener? El peso específico, muy buena la pregunta. Entonces, el peso específico. Me fui muy rápido. El peso específico del agua de mar es un poquito más grande que el agua. Esto es 1027
kilogramos por metro cúbico. Eso es. Es decir, es 1 tonelada, 27. Si lo comparamos con el agua pura, estos 27 gramos o 27 kilos, ¿verdad?, son de sal u otras cosas. Por lo tanto, podríamos decir, esa es la ley salina del agua de mar. ¿Qué más tenemos? Las dimensiones. 30, allí abajo está escrito. Ya me quiere el Zoom cortar, nos quedan 10 minutos. No se olviden que cuando cortan, nos vamos inmediatamente y volvemos cuando yo les mando el link. Entonces tiene dimensiones de 3 por 10 y 6 metros de altura. ¿Verdad? Si lo vemos ahí, 30 metros, 10 metros y 6 metros de altura. Nosotros siempre dijimos, y está lleno, para almacenar agua de mar, suponemos que está lleno. Entonces tenemos el nivel del agua aquí arriba. Entonces, ¿cuál es la fuerza causada por el agua sobre el fondo? La fuerza del agua causada sobre el fondo. Habría que Entonces, sacar el área del fondo. claro, el agua en el fondo. Entonces, nosotros acá tendríamos la columna de agua y tenemos la fuerza sobre el fondo. Eso nos están preguntando. ¿Cuánto vale la fuerza sobre el fondo? Tenemos el H y tenemos el peso específico del agua. Entonces nosotros sabemos que la presión es igual al peso específico por H. Por lo tanto, tenemos la presión. ¿Está bien? Pero la presión es igual a la fuerza partido por el área. Por lo tanto, la pregunta que me están haciendo es casi evidente, que la fuerza es peso específico por área y por H. H vale 6, peso específico lo dimos, y el área vale del fondo 30 por 10, 300. Porque es la presión sobre el fondo. Esa es la fuerza sobre el fondo. 1848,6 y ahí Claro. estaría en... Claro, por lo tanto, cuando uno va a sentarse, dice en la ingeniería, un TK, tiene que asegurarse que la resistencia del suelo sea mayor que esta fuerza. La fuerza de resistencia del suelo tiene que ser mayor que a la fuerza de presión. Porque si no el suelo se hunde. ¿Verdad? Si lo colocamos sobre arena tenemos que tener cuidado. Entonces nosotros tenemos que ver la fuerza de reacción que tiene el suelo sobre la estructura. Lo que pasó por ahí por Concepción en el terremoto, que el edificio se hundió, se partió en dos, ¿se acuerdan? Ese edificio que era como este y por el terremoto se partió en dos y esta parte, una parte se vino hacia abajo. Se hundió así. Bueno, los ingenieros tuvieron que pagar y los que no pudieron pagar están presos. ¿Ah? Se partió el edificio. Entonces hay que asegurarse con estas formulitas tan sencillitas, ¿verdad?, que hacen que nosotros podamos evaluar la fuerza, ¿verdad?, resistente
para sentar el TK. Por lo tanto, hay que hacer un radier. Hay que hacer un cimiento y un sobrecimiento para colocar el TK. ¿Mm? Veamos, sigamos. Borremos todos los monos y partimos de nuevo. ¿Ah? Entonces, en cada extremo, por ahí nos preguntan ahora cuál es la fuerza en cada extremo. Este es un extremo en el lado B, entonces. Lado B. Y el lado B con el lado que no vemos son simétricos, aquí sí que basta calcularlo en uno, ¿verdad? En la misma, en todos lados. Entonces, ¿qué tenemos que hacer aquí para calcular la fuerza en el lado B? Fuerza en el lado B. ¿Ah? Ahí más o menos. Ese es el lado B. Fuerza en el lado B. ¿Qué dijimos? Esta muralla del TK es equivalente a una compuerta. Puede que no se abra nunca, pero es lo mismo. Por lo tanto, la fuerza está aplicada ¿dónde? La fuerza está aplicada ¿dónde? En esa pared hacia adentro, ¿Cómo? en contra del recipiente, pues, ¿o no? No, pues la fuerza que empuja el agua. Es decir, nosotros tenemos que la compuerta está tajando que el agua no se salga. Entonces, el agua, no te olvides que dijimos, está la fuerza, empuja el agua, ¿verdad? Es como que si hubiera un aluvión afuera y nosotros tenemos que sujetar la puerta por dentro para que no se abra. Dijimos que la fuerza se calcula en el centro geométrico. ¿Está bien? Sí. Entonces, el centro geométrico, si nos movemos en esta dirección, no cambia. ¿Ah? No cambia. Va a ser el mismo. Pero si nos movemos en Y, sí cambia, porque cambia la columna de agua. Para allá vale lo mismo. Si me muevo acá abajo para allá, la presión es la misma, ¿verdad? Pero si me muevo en Y, la presión va cambiando. Entonces, ¿cuánto vale la fuerza en el centro geométrico? Tenemos que calcular primero la presión en el centro geométrico. Y la presión en el centro geométrico es gamma por H barra, ¿verdad? Porque acá H, tenemos H chiquitito, H más grande, ¿verdad? Tenemos distintas presiones, hasta que lleguemos al fondo. Entonces calculamos el promedio. Como el peso específico no cambia, ¿verdad? Cambia el H, bueno, calculamos el H promedio, por eso que es el centro geométrico. Entonces, la presión acá, la presión en el centro geométrico va a ser igual al gamma, que ya dimos el valor, por 8 partido, perdón, 6 partido por 2 el promedio. ¿Ah? Eso es. ¿Está bien? Entonces es la mitad de 6, el H barra aquí es 3 metros. Listo. Tenemos la presión, ¿verdad? Ustedes te ponen los números. Tenemos la presión.
Entonces, con los numeritos, nosotros ya sabemos cuál es la presión. Conocida la presión entonces. Y luego de nuestro monito que tenemos ahí al centro, y conocemos la presión en el centro geométrico, calculamos la fuerza. Y la fuerza, nosotros sabemos que es la presión Por el área. por el área. Por lo tanto, la presión, ¿cuánto fue? Gamma Por allá.